Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha buscado la forma de sanar el cuerpo y el alma. En cada cultura, en cada época, han existido esfuerzos por aliviar el dolor, recuperar la movilidad y devolver la autonomía de quienes la habían perdido. De esa búsqueda surge una disciplina que, más allá de los tratamientos físicos, busca restaurar la dignidad y la funcionalidad de la persona, la terapia ocupacional. Yo soy Irene Torices Rodarte, soy terapeuta ocupacional y soy sexóloga educativa y sexóloga clínica en discapacidad, directora del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, y hoy tengo el gusto de estar con alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México que me quieren hacer unas preguntas. Veamos de qué se trata. Mi nombre es Raúl Manuel Martínez Guevara, soy del primer semestre de terapia ocupacional y, como usted ya dijo, estoy en la Autónoma del Estado de México. La primera pregunta sería, ¿cómo fueron sus primeros acercamientos a la terapia ocupacional y qué le inspiró a dedicarse a esta profesión? Pues en realidad fue resultado del azar. Yo tuve un hermano con síndrome de Down y desde que nació prácticamente primero fue el desconocimiento del diagnóstico que tenía, hasta que una compañera en la primaria me empezó a decir que mi hermano era mongolito, ¿no? Yo llegué y lo comenté en mi casa con mis papás, ya ellos nos explicaron a las 3 hermanas qué era lo que pasaba con Javier, y viendo las de Caín que pasaba mi mamá, sobre todo en las escuelas, para que lo atendieran de una manera inclusiva, respetuosa, digna, empecé a pensar en la posibilidad de estudiar algo que tuviera relación con la atención a la discapacidad, y lo primero fue buscar en la Escuela Normal de Especialización. En ese entonces únicamente te aceptaban si ya habías estudiado la Escuela Normal Superior Regular, la normal regular, y pues yo no tenía ese estudio, yo acababa de salir de la preparatoria y ni siquiera me acuerdo cómo fue que enfrente de la preparatoria en la que yo estudié, que fue en el UNITEC, estaba el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación. Entonces fui a pedir informes sobre los estudios técnicos en ese entonces todavía que se ofrecían. Ya me dijeron que tenían terapia física, terapia ocupacional, órtesis y prótesis. Me explicaron de qué se trataba más o menos cada una y me pareció que la que más me podía ayudar a apoyar o para apoyar a mi mamá en este tránsito de Javier, para que pues pudiera tener una vida lo más normal posible o lo más cercana al resto de la población, era terapia ocupacional, y así es como empiezo mi formación en terapia ocupacional. Al principio no entendía yo muy bien de qué caramba se trataba, porque todavía yo la estudié desde el modelo médico. Entonces eran las indicaciones que te daba el médico y tenías que seguirlas al pie de la letra. Y con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad el panorama es muchísimo más amplio y que depende de cada persona que se dedica a la terapia ocupacional hacia dónde dirige su interés y cuáles son los apoyos o el acompañamiento que da a personas con cualquier condición de discapacidad o sin una condición de discapacidad, pero que requiera una atención en sus áreas de ocupación. La segunda, ¿cómo era la práctica de la terapia ocupacional en México cuando usted empezó su carrera? Pues como te comentaba, era una práctica absolutamente médica, rehabilitatoria, en donde quien estaba haciendo la valoración médica de los consultantes o pacientes era quien te daba las indicaciones precisas de qué hacer, ¿no? Y desde ahí había una limitación muy importante, porque era en ocasiones incluso necesario, por ejemplo, que yo trabajé mucho tiempo algunos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y no teníamos material porque no era un área que se considerara prioritaria para la compra de material de trabajo. Entonces teníamos literalmente que ir a pepenar cuando las de la guardería o del centro infantil de desarrollo, que estaba junto al Hospital Colonia, tiraban su material que ya les llegaba nuevo a la basura.
Entonces les pedíamos permiso para entrar y hacíamos la pepena de material. Y yo llegó un momento en el que dije, yo no estudié para esto. Para vivir de la pepena mejor me voy aquí al bordo de Xochiaca o a los tiraderos de San Juan de Aragón, y pues a lo mejor saco más que trabajando de terapeuta ocupacional. Y fue cuando decidí renunciar para seguir con mi otra profesión, que es de sexología, pero que encuentro en estas dos formaciones una vinculación muy importante, porque ambas trabajan con una de las ocupaciones más placenteras del ser humano, que es justo la sexualidad, ¿no? Y es algo que a mí me importa mucho destacar cuando trabajo dando clases para instituciones que forman terapeutas ocupacionales y terapeutas físicos, pero de manera más importante terapeutas ocupacionales, porque somos quienes trabajamos todo lo que tiene que ver con el autocuidado, la alimentación, que a veces pareciera que no tiene nada que ver con la sexualidad, pero lo primero que hacemos para invitar a un galán o una galana a salir que nos gusta es, pues te invito a un café, ¿no? Y si no puedo ni siquiera sujetar la cuchara, pues ¿cómo le hago para que no vea cuáles son mis dificultades, sino las facultades que tengo? Tercera. ¿Qué cambios o transformaciones importantes ha visto a lo largo de los años en la terapia ocupacional? Pues la más importante es justo pasar del modelo médico al modelo social, de este modelo centrado en la rehabilitación a un modelo centrado en las ciencias de la ocupación, en donde no se ve únicamente la parte física o la parte de la inclusión laboral, sino que se ven todas las aristas de la persona, desde la parte que tiene que ver no solamente con el cuidado personal, sino también con la socialización, con la vinculación familiar, con la vinculación con el trabajo, con el ocio y con el tiempo libre, que es otra de las carreras. La carrera que tuve que cursar para que me avalaran los estudios de sexología, y que desde la mirada médico-rehabilitatoria pues no es algo que se hubiera mirado. Entonces me parece que este es el cambio más importante que ha habido en la transformación de la terapia ocupacional desde que yo estudié al momento actual. Y me da mucho agrado ver que no es algo estático, que ha evolucionado de manera muy rápida y ha habido otras transformaciones, como incluir áreas como la educativa, por ejemplo, a la formación de quienes están estudiando terapia ocupacional, que es un lugar también, la escuela, no importa si es educación inicial, básica o superior, en donde pueden encontrar un espacio laboral quienes nos formamos como terapeutas ocupacionales. A veces, ahorita que estoy trabajando en la Escuela Normal de Especialización, mucho del trabajo que hago tiene también una vinculación directa con la terapia ocupacional. El área donde yo laboro es el área que se encarga de hacer la difusión de todas las actividades académicas y no académicas que se llevan a cabo en la escuela. Entonces siempre estoy pensando de qué manera vincularlo con la práctica de las alumnas y los alumnos que ahí estudian, para que también empiecen a adquirir esta identidad profesional que a veces parece que dejamos de lado como terapeutas ocupacionales y en cualquier carrera en general, y que es muy importante para que verdaderamente te apropies de la ocupación que eliges y la desempeñes con agrado y con mucho gusto, sobre todo, que disfrutes de lo que haces y no que te cause pesar levantarte para irte a trabajar. Sí. ¿Ha habido algún momento o experiencia en su trayectoria que haya marcado un antes y un después de cómo ver la terapia ocupacional? Sí, cuando tuve mi primera pareja con discapacidad. Yo empecé a tener novio como a los 23 años. Ya sé que van a decir sus compañeras cuando vean y compañeros cuando ven la grabación, tan tarde, como me dicen las alumnas en la norma. Sí, tan tarde. Era un chico, es un chico todavía, con lesión medular. Era más joven que yo, sigue siendo más joven que yo, y fue cuando yo dije, híjole, pues todo esto de terapia ocupacional, pues sí me sirve como para ver todo lo que tiene que ver además con una cuadriplegia. Y bueno, la parte de las actividades de la vida diaria, pues era quizá la más sencilla, pero ya cuando empezamos a ver
lo que tenía que ver con sexualidad, yo dije, ¿y aquí cómo se le hace, no? Y no había una sola persona en toda la unidad colonia que supiera algo sobre el tema. Y me parece que esa es una transformación muy importante. El hecho de que empiece a haber no solamente terapeutas ocupacionales que se especializan en áreas específicas, incluyendo la de sexualidad, como la de integración sensorial, como la de atención educativa, sino también personal médico en rehabilitación que está haciendo lo mismo. Porque no es solamente trabajar, como les decía una compañera terapeuta físico, cuando preguntaban algo sobre sexualidad, te preocupes por caminar y ya después eso se va a resolver solo. Y darme cuenta que no se resuelve solo. Que fue con este chico en particular, con José Antonio, un aprender juntos, a prueba y error, ¿no? Para poder ver de qué manera incluso algunas actividades de la vida cotidiana, sobre todo las que tenían que ver con la alimentación y con el vestido, podían adecuarse para que no tuviera que ser yo la que le ayudara a desnudarse o la que lo desnudara completo, sino que fuera parte del juego que teníamos como pareja. Entonces, esta es una de las experiencias que a mí me marcaron de manera significativa y donde dije, ay, sí sirvió estudiar terapia ocupacional, como quiera, sí sirvió, aunque me guste más la sexología, por supuesto que me fue útil. Y también cuando a mi hermano entra a la adolescencia, que mi mamá no sabía muy bien cómo manejar la parte de la masturbación y que tuviera un espacio privado en donde pudiera él cerrar la puerta y ver el estrés que a mi mamá le generaba y poder trabajar también esto con Javier, ¿no? El decirle que, pues, que si quería tocarse lo podía hacer en... La casa de mi mamá está dividida en dos frentes, la casa principal, que es donde vivimos toda nuestra vida, y una casa trasera que era como para el servicio. Entonces él se iba a la parte de atrás, cerraba la puerta y ya que terminaba, pues, se iba a lavar las manos, se limpiaba, se iba a lavar las manos y ya regresaba a convivir con la familia, ¿no? Entonces también fue una de las partes importantes y algo de lo que trabajo mucho, sobre todo con personas que presentan discapacidad intelectual o algún trastorno del neurodesarrollo. ¿Cómo percibe el interés de las nuevas generaciones para esta carrera? Híjole, pues yo pienso que somos una especie tristemente en peligro de extinción. No sé cuántas compañeras y compañeros sean en tu grupo, pero veo muchas escuelas formadoras actualmente de terapeutas físicos y cuando menos solo 3 en la Ciudad de México formadoras de terapeutas ocupacionales. El Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación, el Instituto de Terapia Ocupacional y el DIF. Fuera de esas 3, pues no hay ninguna otra que yo conozca, ¿no? Hubo por aquí cerca una que tenía una formación técnica, según, y que en 4 meses ya te volvías terapeuta ocupacional o terapeuta físico. Por supuesto con un chorro de demandas hacia la institución, porque además no tenían personal capacitado para dar las clases. Y yo me entero porque yo sí soy preguntona, entonces fui y les dije, oigan, ¿les puedo dejar mi currículum? Y ya cuando lo vieron me dijeron que estaba yo sobrecalificada para el puesto. Y yo dije, pues entonces, ¿quién está dando las clases, no? Era la mayoría personal médico general, que no tenía ni siquiera la especialidad en rehabilitación, y que, pues, a saber cómo fue que salieron esas personas que estudiaron allá, ya que se estén dedicando, cómo lo estén haciendo. Pero sí me parece que tenemos que meterle más inversión a la parte de la difusión de los alcances que tiene la carrera para lograr que se enamoren de ella quienes están por elegir una profesión. Y yo creo que persiste mucho y el hecho de que no seamos tantos terapeutas ocupacionales es porque persiste esta creencia de que somos quienes hacemos manualidades como dentro del proceso de rehabilitación o quienes entretenemos a las personas y no hay una difusión tan importante como sí lo hay en terapia física de todo lo que implica incluso hasta a nivel estético, ¿no? A lo mejor nosotros no trabajamos con un aparato que ayude a quemar la grasa o quitarte la lonja, pero sí trabajamos con una parte muy importante que es la autoestima de la persona. La consejería para que la persona
sienta su cuerpo como propio, como en el caso de las personas que viven una amputación, o quienes pierden la movilidad por una secuela de una lesión medular o de un Guillain-Barré o de cualquier otra condición neurológica. Y desde ahí pues tenemos que hacer una estrategia de marketing para poder decir, pues sí, te va a ayudar a quemar la lonja se me olvidó el nombre del aparatejo que utilizan, el ultrasonido o cualquier otro que estén utilizando ahora para... No aplicamos Botox tampoco como si lo hacen muchos terapeutas físicos, porque a nosotros nos interesa más la parte funcional que la parte estética. Entonces yo creo que desde ahí tenemos una chamba importante que hacer, y a lo mejor una de las especialidades que habría que implementar dentro de la carrera es justamente la parte de mercadotecnia, para que sepamos vendernos y vender la terapia ocupacional como una profesión que vale mucho la pena estudiar. Blanquita llega en una época, es una chica que cuando llegó con nosotros tenía 14 años, que fue abusada sexualmente, violada en realidad, afuera de la Cámara de Diputados. Su mamá vendía pan y café en las mañanas, entonces la deja encargada para ir a cambiar un billete un rato, y una persona que trabajaba ahí, que nunca supimos quién fue, se la llevó a un hotel, tuvo relaciones con ella y Blanquita quedó embarazada. Entonces ya cuando llegan con nosotros, llegan porque dentro del proceso que había en la Procuraduría de Justicia en ese entonces, era que recibieran apoyo emocional quienes habían sido víctimas de violencia sexual. Entonces Blanquita llega con nosotros principalmente para trabajar la parte del abuso. Coincide en ese momento con un fondo que nos da la Embajada de Canadá para trabajar un proyecto de desarrollo de habilidades sociales para la vida laboral, en el que incluimos no solamente a Blanca, sino a todas las chicas que nos empezaron a llegar de la Procuraduría, que eran muchas y muchos, porque también hubo ahí 3 o 4 chicos. Y cuando nace la bebé de Blanca, la familia ya había decidido que quien se iba a hacer cargo de la crianza, el cuidado e incluso iba a adoptar a la niña era su hermana, que es quien se da cuenta de que Blanca está embarazada, porque primero decían, no, a mí se me hace que no es que esté tomando mucho refresco, porque era lo que decía la mamá, está engordando mucho Blanquita porque está tomando refresco, ya no te vamos a dejar que tomes. Y su hermana, siendo enfermera, es la que dice, a mí ya se me hace que esto es otra cosa, porque pues yo ya no he visto ni toallas sanitarias de Blanca en el bote de basura del baño, ¿no? La llevan a valorar con el médico, y pues sí, efectivamente estaba embarazada, que es cuando proceden a la denuncia. Para no hacerles el cuento muy largo, cuando Blanca se incorpora al taller de habilidades sociales para la vida laboral, lo que empieza a hacer, lo empieza a llevar a vender cuando tenía en el Centro de Terapia de Apoyo consulta, que era básicamente para dar seguimiento de lo que nosotros estábamos haciendo como institución y cómo podían ellos apoyarnos también desde la parte de gobierno. Y Blanquita llega un momento en el que dice no, porque también a la par tuvimos un programa de... Blanca no sabía leer ni escribir, porque a la mamá le habían dicho que nunca en su vida iba a lograr esas habilidades, y aprendió a leer y escribir básico en 4 meses. Y bueno, ese fue otro de los logros, que no fue mío como tal, pero sí de una maestra de educación especial que teníamos como parte de nuestro equipo. Entonces, en trabajar de manera interdisciplinaria, llega un momento en el que Blanca decide que no le va a ceder los derechos ni de crianza, ni de tutela, ni de cuidado de su niña a su hermana, que ella se puede hacer cargo, porque se da cuenta de que puede vender los productos que elabora y venderlos además muy bien, porque eran artesanías, no era nada más como tienen algunas instituciones que me merecen todo el respeto, embolsar los desayunos del DIF, por ejemplo, ¿no? Pueden hacer muchas más cosas las personas con discapacidad, pero es un trabajo al fin y al cabo. Y Blanca se queda como mamá legítima de la niña, que ahorita debe tener ya, pues yo creo que ya debe tener, si no es que sus 15, más de 15 años, porque eso ya tiene un rato.
que tuvimos este proyecto. Ni siquiera estábamos todavía en este espacio, estábamos más del lado de San Juan de Aragón. Y yo pienso que ese es uno de el mayor logro que hemos tenido, en donde justo por el trabajo interdisciplinario y desde haber llegado por una cuestión de sexualidad, termina trabajando la parte ocupacional desde el ser estudiante y el ser madre y el ser proveedora, y que pues hasta donde sé le está yendo muy bien, sigue estudiando, está en una preparatoria abierta actualmente, de las que se cursan a distancia con los apoyos que se le dan a personas con discapacidad, y pues no sé si vaya a seguir la universidad o no, pero de momento está estudiando su preparatoria. Va lenta pero segura. Igual hablamos mucho de los logros, pero ¿ha tenido alguna decepción o algún fracaso, por así decirlo? Sí. Cuando inició la oficina de representación de las personas con discapacidad en el sexenio de Fox, fue una de las primeras veces, si no es que la primera, que se empiezan a crear estos planes anuales, plan sexenal de trabajo. Y dentro del plan sexenal de atención a las personas con discapacidad incluyeron el tema de sexualidad y el tema de la necesidad de homologar todos los planes de estudio a licenciatura, tanto de terapeutas físicas como terapeutas ocupacionales. La persona que estaba al frente de la mesa, que era el doctor del Toro, no tenía ninguna objeción. Él trabajó muchos años hasta que falleció en el Nacional de Rehabilitación, y en alguna ocasión que se presentó el doctor Luis Guillermo Ibarra, empezamos a tocar justamente el tema de la necesidad de que tuviéramos el nivel de licenciatura para poder acceder a otros estudios de posgrado, ya fuera especialidad, maestría, doctorado. Y estaba otra doctora que era muy amiga mía, que estuvo mucho tiempo al frente de CONAPRED, Amalia Gamio se llama. Y bueno, pues en esta insistencia llegó un momento en el que nos dijo a las dos, ¿no? A mí ningún par de viejas pendejas me va a venir a decir qué hacer. Mientras yo viva, ningún terapeuta físico ni ningún terapeuta ocupacional va a tener el nivel de licenciatura. Pues en ese momento Amalia y yo nos paramos, nos retiramos de la mesa. Yo no sé qué tan fuerte estábamos hablando, que se acercó Víctor, que era el coordinador de la oficina en ese momento, nos preguntó qué era lo que estaba pasando. Ya se lo contamos y las dos nos retiramos de la mesa, ¿no? Víctor le prohibió literalmente al doctor Ibarra volver a presentarse en las mesas de trabajo. Nos avisó a Amalia y a mí que el doctor del Toro iba a seguir haciéndose cargo, pero sí fue una experiencia muy desagradable, porque al final, al año siguiente, todas las escuelas empezaron a ofrecer el programa con licenciatura. Entonces, del mal trago salió algo bueno, qué bueno que fue así, pero sí fue una experiencia muy desagradable. Y yo sí, habiendo estudiado y siendo él el director, también cuando yo estudié, desde que yo estudié del Nacional de Rehabilitación, era verdaderamente aberrante el trato hacia las mujeres particularmente. Si no le caías bien al doctor, pues era seguro que ya no aparecieras al siguiente día en el instituto, porque te había cambiado de área, porque te había corrido, porque te había dado de baja de la escuela, por la razón que quieras. Entonces a mí la parte de la misoginia y la misandria y todo lo que sea una forma de discriminación hacia cualquier persona me causa bastante escozor. Entonces no lo permito ni en mi espacio de trabajo, ni en mi familia, ni en ningún contexto. Muchas gracias por compartirnos esto. Y por último, ¿hay algún consejo que le quiera dar a los nuevos terapeutas ocupacionales? Por favor, no dejen la carrera. Ustedes están empezando, es una carrera que les puede dar muchas satisfacciones. Busquen más de lo que les dan sus docentes. Sean críticas y críticos con sus docentes. No se crean, no les crean todo lo que les digan.
No piensen que estudiar terapia ocupacional es nada más recibir. Y como dice una amiga que es especialista en género, no somos ollas vacías, como para que nos llenen de conocimientos por cualquier lado, sino más bien nos toca a nosotros, como dice el juramento que tuve yo que hacer cuando terminamos la carrera, tener presente que no trabajamos con papeles, sino con personas, y que el estudio libre no empieza a nivel de que te titules, es de todos los días el estudio libre. Si te encuentras un libro que te llama la atención porque tiene que ver con tu carrera o porque no, encuentra la vinculación que existe con lo que tú estás estudiando para que seas no solamente un excelente terapeuta ocupacional, sino también una mejor persona, que es lo que este país necesita. Bueno, muchísimas gracias por darnos su tiempo. Nosotros le agradecemos de todo corazón del grupo 3 de terapia ocupacional del primer semestre de la UAM. La terapia ocupacional tiene sus primeras bases en la idea de que la actividad significativa puede sanar. Desde civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia o Roma, ya se reconocía el valor terapéutico del trabajo manual, la música, el arte o la participación en la comunidad. Durante el siglo XIX, en plena revolución industrial, el concepto de ocupación tomó un nuevo rumbo. La mecanización trajo consigo enfermedades laborales, accidentes y discapacidades, lo que generó la necesidad de métodos de rehabilitación. En Europa y Estados Unidos comenzaron a surgir hospitales y sanatorios que utilizaban la actividad física y manual como parte del tratamiento médico. El movimiento moral, impulsado por pensadores como Philip Pinel y William Tuck, promovía el respeto y la ocupación de los pacientes con enfermedades mentales. La idea central era que el trabajo, la creatividad y la participación activa podían restaurar el equilibrio mental y físico. Este pensamiento sentó las bases para el nacimiento formal de la terapia ocupacional a inicios del siglo XX. Yo soy la estudiante Carla Yadira Mesa Ramírez del primer semestre de la licenciatura en terapia ocupacional en la Universidad Autónoma del Estado de México y el día de hoy estamos con la maestra Lolo Toledo Cortina. Ella es especialista en clínica, docencia, autoría, investigación y capacitación. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Sí, soy Dolores Toledo Cortina para servirles. En el medio me conocen como Lolo Toledo. Y bueno, pues estoy encantada y agradecida con la UAM que tuve oportunidad de ser maestra y pues es una universidad que le tengo mucho cariño en especial. Así es, muchas gracias maestra. El día de hoy queremos que nos platique un poquito de cómo comenzó su camino dentro de la terapia ocupacional y también en la integración sensorial en una época en la que apenas se hablaba de este tema en México. Sí, claro, mira, realmente a mí me apasionó siempre todo lo que tuviera que ver con medicina. Mi papá pediatra, hermana enfermera, doctor, mi hermano también pediatra. El caso es que yo decía voy a estudiar medicina, pero cuando me di cuenta que realmente era una carrera muy solicitada y además de mucha demanda de tiempo completo, conocí lo que era la terapia física por una de mis hermanas que la estudió y después ya fue que me involucré en la terapia ocupacional que complementó y realmente me sentí plenamente satisfecha ya de tener ambas carreras para poder ejercer. Ok, ¿y qué la motivó a especializarse en neurología pediátrica? Pues tal vez también que mi papá siempre veía niños y aparte yo con una familia bastante numerosa, entonces los niños siempre han sido para mí una vitalidad y una energía. Mi pasión es realmente que aprendo muchísimo de ellos y que la paso muy bien, o sea, sale mi niña interna y los disfruto. Sí, es esta parte de Sí. juego, ¿no? De acompañarlos. Sí, y la parte de integración sensorial, justo cuando hice mi tesis, la primera tesis para recibirme de la carrera de terapia ocupacional y de terapia física, en el Instituto Mexicano de Rehabilitación, pues me llamó mucho la atención en el infantil pediátrico el síndrome de Down, y entonces fue que ahí me involucré al 100%, y entonces ahí ya la tesis era habilitación del niño con síndrome de Down, y mi asesora, Marcela Ruiz Limón, que estaba en Estados Unidos, ya estaba muy involucrada con integración sensorial y fue la que me conectó con ese entonces, en 76, si estamos hablando de hace muchos añitos, casi 45, en donde me involucró totalmente con la pasión de la integración sensorial
y fue que pues la traje a compartir con mis colegas y con todas las personas que me tocaba pues darles docencia. Sabemos que usted es fundadora de diferentes centros como CEDIC, Lima, Colores. ¿Qué significó el fundar estos centros para usted y cómo nacieron estos proyectos? Pues se fue dando de una manera muy natural. La verdad es que siendo terapeuta de una chiquita, la mamá y los abuelos tenían los recursos para fundar CEDIC, que es una escuela que hasta la fecha todavía existe, pero que el objetivo era pues hacer un equipo multidisciplinario. Y fue maravilloso porque trabajamos y tuvimos una experiencia muy bonita con los padres de familia y hacer una comunidad muy bella y un trabajo en equipo. Y a raíz de ahí salimos fundando Clima con el doctor Marcín y Eugenia Payares y con todo el equipo, Flavia, mi hermana, que fue la que realmente lo jaló, y ella es psicóloga, y pues pudimos fundar lo que fue la Clínica Mexicana de Autismo, que hoy en día sigue, y ahí fue donde también me involucré muchísimo con los niños dentro del espectro. Okay. Y luego, bueno, pues ahí salió la Asperger México, y después ya como que llegó el momento de crear algo propio, y fue que fundé junto con una hermana y otras personas lo que es el Centro de Aprendizaje Vivencial Colores. Y la verdad ahí estuve 35 años, un preescolar muy bello, donde sí fomentamos mucho el empezar a trabajar la inclusión, que es un término que no me convence mucho, más bien el diseño universal de aprendizaje. Y pues mientras estuve en Colores, la verdad es que estuve muy contenta, y sobre todo creo que las familias y las maestras, que todas eran de educación especial y de lenguaje y aprendizaje, pudimos hacer un equipo también y una comunidad muy bella en esos momentos, ¿no? Después ya me independicé y seguí con la parte de la clínica y con todo lo que sigue siendo pues la autoría y la investigación y la capacitación. Y después de esto viene el programa Huellitas, ¿cierto? Estando en Colores, justamente, me di cuenta que no había programas para no solo preescolares, sino en general, que fueran realmente, que cubrieran todo lo que se necesita dentro del proceso de aprendizaje de los niños. Y entonces me puse a trabajar mucho, y como ya estaba muy involucrada con lo de integración sensorial, entonces es el cuerpo vivido, que es toda la parte de modulación, toda la parte de lo que el niño va registrando, luego el cuerpo percibido, que es la parte de discriminación, y luego el cuerpo representado, que son las respuestas adaptativas. Y lo pude de alguna forma trasladar a este programa de Huellitas, en donde son ejercicios preparatorios, pero no solo para la grafomotricidad, sino para todo lo que es la libertad del niño y el ser una guía muy importante para que pudiera plasmar a través de sus huellas el desarrollo del aprendizaje que estaban viviendo, pero de manera vivencial, que eso es importante, o sea, donde ellos tenían un aprendizaje significativo, un aprendizaje que les dejaba huella. Ok, perfecto. Muchas gracias por compartir eso. Sabemos que usted también es una de las fundadoras de la película de Felipe. Y eso también fue una oportunidad, porque pues tengo un hijo que es actor, y todas las circunstancias favorecían como para crear conciencia, que ese era el mensaje principal a las familias, de la diferencia de poder atender a tiempo, de manera oportuna y temprana a sus pequeños. Y en la película pues es lo que se refleja, ¿no? Como un pequeño en un contexto familiar que pues como todos tiene problemas y diferentes situaciones, logra ir manejando y superando lo que es dentro del espectro del nivel 1, que antes se le llamaba Asperger, y manifestando pues esos sentimientos de abrumarse ante ciertos estímulos sensoriales. Entonces la película así como que te hace reflexionar tú cómo te sentirías hay mucha empatía pues con el personaje. Sí, claro, hacer conciencia en esta parte de la infancia, la discapacidad, la adolescencia, cada proceso, ¿no? Y cómo que llegas a la vida vivimos adulta, exacto, porque es lo importante, no quedarnos nada más con los pequeños que recibimos, sino que sabemos que estos van a seguir creciendo y van a tener una vida en donde van a tener pues mucho más herramientas, sin brincarse hitos del desarrollo, y realmente cubriendo todas estas etapas de una manera bien sustentada. Claro, que para mí también entra pues la parte del programa Huellitas, de esta parte pues de todo el proceso que va viviendo un niño. Exacto. Y cómo puede irlo viendo también a partir de que va creciendo su adolescencia, las huellitas que fue dejando precisamente, ¿no? Sí, y en el programa es algo muy bello porque tiene música.
y tiene una lotomemoria. Entonces lo bello del programa es que sí es como muy holístico porque manejas ritmo, manejas melodía, manejas movimiento, pero de una manera natural, no tan conductista, sino no tan directiva, sino realmente el niño se siente libre y tú eres una guía y lo apoyas y lo motivas a que disfrute el programa y aprenda divirtiéndose. Porque el juego, ustedes saben que para un niño es el verdadero aprendizaje. Así es. Pues sí, es la manera en la que ellos aprenden. ¿Cómo ha evolucionado esta parte de la integración sensorial desde los años 70 hasta hoy aquí en México? ¿Cómo ha visto usted ese cambio? Pues se volvió un boom. De verdad, yo creo que ya conforme se fue conociendo aquí en la República Mexicana en general y más en la Ciudad de México, sí he visto que hay mucha gente que busca especializarse, pero es importante, muy importante conocer el camino para llegar. Primero que nada, que sepan que es un marco de referencia en la terapia ocupacional. Entonces sí hay que ser terapeuta ocupacional primero para poder dar. No es una terapia de integración sensorial, es una terapia ocupacional dentro de lo que es el modelo de integración sensorial con ese marco de referencia, y puedes aparte complementarlo, que en mi caso lo uso mucho con el modelo de ocupación humana, que es el que realmente me maravilla muchísimo y que tuve la oportunidad de conocer en el hito donde hice mi licenciatura al doctor y gran persona de calidad humana, Kiel Hofner, en su momento. Entonces sí, fue una gran oportunidad verlo de una manera muy redonda, holística, completa. Okay. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el mayor aporte de la terapia ocupacional aquí en México? Pues que se ha ido empoderando con el nivel académico que amerita. Entonces, el que, por ejemplo, en las universidades ya esté la carrera, como en la UAM, el hecho de que pueda haber ya una maestría en terapia ocupacional y que tengas muchísimos campos de especialización dentro de la misma, con certificaciones reconocidas, con todo lo que esto implica, y diplomados, pues siento que le da una validez y un posicionamiento realmente con la seriedad que esto amerita, ¿no? Porque desgraciadamente antes no se conocía lo importante y profundo de la profesión. Sí, claro, muchas veces es como, terapia ocupacional es al final, ¿no? Como sí. El último recurso sí, a veces. No lo interpretan como algo realmente, más allá de vivencial y de ocuparse, es algo mucho más allá. El ser humano vive el rol desde el nacimiento y los padres como tal, de una manera de acuerdo al contexto y a las diferentes etapas de la vida, pero la ocupación en sí misma es cualquier actividad que hacemos en la vida, en cualquier contexto, bajo cualquier circunstancia, y eso es lo más importante de entender, que abarca una gama infinita de posibilidades y abordaje para mejorar la calidad de vida de las personas. Okay. Y después de todo este tiempo, de todos estos cambios, ¿qué le inspira a seguir en la parte de la docencia, la clínica y la investigación? Primero que nada, agradezco mucho a Dios el haber encontrado la vocación que me llena la vida, y sobre todo también el estar y encontrarme con muchas familias que te das cuenta cómo se involucran y cooperan para sacar adelante a sus hijos haciendo lo imposible, ¿no? Entonces yo tengo todo el respeto a los papás en general que trabajan con estos pequeños el día a día y que son la parte fundamental de un equipo multidisciplinario. O sea, si nosotros no hacemos empatía con los papás, si no podemos realmente apoyarlos y capacitarlos a que puedan manejar el día a día con los pequeños y disfrutar, a pesar de cualquier condición, lo bello que puede tener las áreas de fortaleza, y apoyarnos con ellas en las áreas de oportunidad, pues es la mejor herramienta que podemos darles. Okay. Entonces, ¿qué valores y aprendizajes le ha dejado la terapia ocupacional a usted? Pues a mí me dejó aprender más que nada de ellos, de mis niños. A mí me llena la vida. O sea, uno cree que es una carrera pues que te entrega, sí, 100%, pero que recibes mucho más de lo que das. O sea, lo más importante de la terapia ocupacional es que es apasionante el ver cómo aprendes, y de tus alumnos. También en la docencia ha sido y en la investigación y en la misma autoría, todo es que se regresa multiplicado, ¿no? Y eso te da como mucha energía, mucha vitalidad, y pues pueden pasar años y años y el seguirte preparando, que es lo que les recomiendo mucho a todos los alumnos, que de verdad están empezando un camino, y que es un camino que no acaba, cuando realmente quieres estar a la vanguardia y quieres realmente conocer las ventajas que tiene el prepararte para dar lo mejor de ti y ver los resultados. Pues bueno, eso te llena de luz, de vida,
y te motiva para seguir adelante. Así es, muchas gracias. Entonces, ¿qué consejo, qué le diría usted a las personas que ahora mismo están estudiando terapia ocupacional, a los estudiantes? Primero que nada, que se comprometan con ellos mismos, por ellos mismos, porque de verdad los resultados que van a tener al final del camino se van a regresar de una manera, o sea, es una necesidad universal de la contribución, eso está comprobado en todas las líneas, tanto espirituales como de la humanidad en general, ¿no? Es una carrera muy humana que en un mundo tan mundano, a veces y tan rápido y atropellado, el poder tener así un alto en el camino, el poder tener una reflexión, un análisis de caso, el poder trabajar con estos niños, el comprometerte con las familias, te llena la vida, o sea, de verdad te hace sentirte muy plena, te llena de energía, o sea, la niñez en sí misma es energía, es inocencia, es ingenuidad y no perder nunca nuestro niño interno, ¿no? Sobre todo los que se dedican a la pediatría, porque pues para un niño es más divertido jugar con niños, entonces tú como terapeuta tienes que volverte un poco niño para poder disfrutarlo. Y por otro lado, pues la parte de la terapia ocupacional como tal, tomé un escrito que me gustó mucho acerca de lo que es la terapia ocupacional en el modelo de ocupación humana, pero en general, en donde nos dice que es el camino para que cada persona descubra y abrace sus propias ocupaciones, usándolas con plenitud, que es lo que te digo, que te llena la vida, construyendo un mundo singular donde su ocupación sea gloriosa. Entonces, para mí creo que es el mensaje que hay que tener para nuestros pacientes, para nuestros niños, para nuestras familias, para nuestros alumnos, en donde realmente empecemos con el ejemplo, que nuestra ocupación como estudiantes o como docentes o como el rol que llevemos en la vida y en el momento en donde estemos presentes, sea con plenitud, que sea con entrega y que sea con esa gratitud sobre todo de poder estar en este camino que está lleno de muchísimas esperanzas a pesar de un mundo a veces caótico. Sí, muchas gracias, maestra. Agradecemos su tiempo y las cosas que nos ha compartido. Es un gusto y un abrazo a todos los que están involucrados en este medio que la verdad es para mí pues la mejor selección que he hecho en mi vida. Gracias. Gracias. En la historia de la terapia ocupacional en México, emerge una institución cuya trayectoria ha estado marcada por la lucha, la visión y la perseverancia. Colegio de Terapeutas Ocupacionales de México, COTEOC. Sus orígenes se remontan en un periodo crucial. En 2011 se iniciaron diversos proyectos con la UNAM y otras instituciones, marcando un hito en el Programa Nacional del Adulto Mayor en marzo de ese año. Fue un momento de expansión y reconocimiento, cimentando las bases para el futuro. En 2012, el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de México celebró el tercer Congreso Internacional de Integración Sensorial, un evento que reunió a 114 asistentes, consolidando su liderazgo en la formación y el intercambio de conocimientos. Ese mismo año, la mesa directiva para el bienio 2012-2014, encabezada por la licenciada María del Pilar Serrano Hernández como presidenta, tomó las riendas guiando a la organización con una visión clara. La formalización y el reconocimiento legal fueron pasos fundamentales. El 13 de marzo de 2012, en la Notaría 198 del DF, se protocolizó el cambio de consejo directivo. Poco después, el 2 de mayo de 2012, la Secretaría de Educación Pública aprobó el Estatuto del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de México con el registro F397 y 164 cédulas profesionales. Un logro significativo impulsado por la doctora Marisela Moreno desde septiembre de 2011. Este acto selló su legitimidad y capacidad para representar a la profesión. Estamos con la licenciada en terapia ocupacional Elvia del Carmen Cascajares para hacerle unas pequeñas preguntas. Yo soy Aide Jiménez de la licenciatura en terapia ocupacional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Iniciamos preguntándole qué fue lo que la motivó a estudiar terapia ocupacional. Pues muchas gracias por la entrevista, me da mucho gusto tenerlos aquí y pues fue muy curioso. Yo estaba estudiando, yo estaba como técnico en electromecánica, iba para ingeniería industrial y resulta de que cambié de carrera
Y en el tiempo en el que cambié, no sabía que iba a estudiar y cayó en mis manos un libro de una chica que quedó con una cuadriplegia, una canadiense. Y entonces, pues, lo devastador de una cuadriplegia. Y ella le dice a una terapeuta ocupacional, ella le pregunta qué puede hacer ahora sin manos y sin piernas. Y ella le dice, pues si pintabas, pues vamos a pintar. Y la otra, ¿cómo voy a pintar? Sí. Y entonces la terapeuta le enseña a pintar con la boca. Y de hecho Johnny se llama el libro, ella pues va por todos lados en el mundo con su libro, pintando con la boca. Se desarrolló toda su vida después de algo tan terrible, y entonces yo dije, yo quiero estudiar eso. Y empecé a investigar y me metí a la carrera. Qué bueno, la verdad fue una gran motivación. Sí. Inicialmente, ¿qué desafíos enfrentó como mujer profesional? Fíjate que es chistosa la pregunta, y ahora que le dan tanta importancia al asunto del género, yo cambié de carrera precisamente porque en ingeniería le daban el trabajo al hombre, y en cambio en terapia ocupacional, pues no, porque éramos más mujeres que hombres, era una carrera como más orientada hacia las mujeres, y pues ese no era realmente el problema. Mi problema fue que era yo muy joven, y había pacientes que decían, ¿usted me va a atender? No, usted no sabe. Y entonces ahí el problema más bien era la edad, pero no era tanto por ser mujer o no, sino porque me veían muy joven. Por prejuicios, ¿no? También somos así también. Como que decían, si es muy joven no sabe. Entonces, pues no les quedaba de otra, era yo su única opción, así que los atendía y ya empezábamos a fluir, ¿verdad? Cuando usted comenzó, ¿cómo era su formación académica en terapia ocupacional? En el Instituto Nacional de Medicina y Rehabilitación estaba la cédula profesional. La profesión inició en el 75 como profesión gracias al Instituto Nacional de Medicina y Rehabilitación. Nos hacían estudiar la prepa, hacíamos tesis, examen profesional y nos daban el título como técnicos. Después de todo eso, no existía el grado. Ya habíamos estudiado todo eso y nos daban el título como técnico. Entonces yo 30 años ejercí con mi cédula profesional de técnico. Sí, hasta que en el 88 surgió la licenciatura en el DIF. Pues ya empezó como licenciados, y yo en 2011 me hice un curso de revalidación en el mismo instituto para que me dieran la licenciatura, pero en realidad pues yo creo que realmente la formación era como licenciado. Sí, claro. Pero sin el grado. Sí. Ok. ¿Cómo ha cambiado la terapia ocupacional en México en toda su trayectoria? Pues ha habido muchos cambios, porque al inicio, tuvo un inicio muy fuerte, yo lo describí ahí en mi libro, y fue un inicio muy fuerte por las necesidades que había de atención poblacional. Surge aquí como con una epidemia de polio, entonces era muy importante porque los niños duraban mucho tiempo hospitalizados y tenían que habilitarlos, ¿no?, durante este tiempo. A mí ya me tocó que, pues, como que no le daban un buen empuje, un buen apoyo a la terapia ocupacional, y en base a eso lo que empezamos a hacer era propulsar la carrera. Ahorita te lo voy a contar, pero la evolución que hemos tenido, por ejemplo, en cuanto a información, en cuanto a áreas de trabajo, en cuanto que se le dé más importancia a la terapia ocupacional, ha habido muchos avances del inicio a la fecha. ¿Y usted cuáles avances considera más significativos? Bueno, el primero fue que ya nos dieron el grado de licenciatura, eso era importante para tener el papel, digamos, aunque estábamos haciendo lo mismo, pues que hubiera... Ya ahora hay otros campos, no nada más lo clínico, toda nuestra formación fue intrahospitalaria,
y ahora ya hay, pues como en Brasil, que trabajan en comunidades, en terapia ocupacional basada en la comunidad. Ya por ahí se trabajan, como que ampliaron más el uso de la terapia ocupacional en cárceles, en psiquiátricos, más que de disfunción física. Yo pienso que el problema es que como somos muy pocos y nuestra formación era intrahospitalaria, pues teníamos que atender a esa población dentro de los hospitales, y ahorita ya es fuera, y ustedes que ya tienen la oportunidad de tener una formación universitaria, eso le amplía mucho el campo a los estudiantes. Entonces, pues sí, ya ha ido como generalizándose, como que ya se puede introducir en varios campos que antes no se podía, porque era más la atención asistencial en los hospitales para trabajar con los pacientes lesionados o los niños que tenían algún problema de nacimiento y todo esto. Entonces, la terapia ocupacional se ha podido meter en más campos, también dado a la formación universitaria. Sí. Como sabemos, usted tuvo un papel importante en la Asociación de Profesionales de Terapia Ocupacional. ¿Cuál fue su papel? Yo soy socia fundadora de APTO, y lo que veíamos nosotros era que no había conocimiento de lo que era la terapia ocupacional. Un ejemplo, venían a ofrecer becas y no las difundían para que, como que no sabían qué hacer con nosotros, digamos. Entonces nos juntamos un grupo de terapeutas ocupacionales, abrimos la asociación y dijimos, bueno, si el asunto es que dentro de México no hay cómo promocionarnos, nos fuimos directo a la Federación Mundial. Y en la Federación Mundial pedimos asesoría, y los americanos, la Asociación Americana, digamos que nos apadrinó en un proyecto muy grande que las siglas son ASAE, en donde fuimos tocando puertas, pero de fuera para adentro. Hablamos con la gente de salubridad, con la gente de educación, para promover que nos conocieran, avalados y empujados, digamos, por un organismo internacional. Entonces, yo era la secretaria de la asociación, la secretaria fundadora, y fuimos a dar hasta Canadá, nos invitó la Federación Mundial, y ahí nosotros fuimos a plantear el problema que teníamos en México de falta de difusión, de falta de apoyo, y entonces entramos como lo que se llama associate member, o sea, éramos primero un miembro, nada más con voz. Cuando ya entraron los programas educativos mexicanos, ya éramos socios plenos, que somos con voz y voto. Esto fue en el 98, llegamos a Canadá, y en 2004 ya éramos full member. Entonces, hemos hecho muchas cosas para que la terapia ocupacional se conociera y que en el extranjero supieran que habíamos terapeutas ocupacionales, que estábamos trabajando y que habíamos trabajado en condiciones bastante precarias, pero que ahí estábamos. Entonces, esa fue mi papel primero como secretaria, y después fui delegada mucho tiempo ya ante la Federación Mundial. Nosotros representábamos a México en la Federación Mundial, bueno, seguimos, y somos el vínculo entre la Federación Mundial y México. Somos la voz de los mexicanos allá y la voz de la Federación Mundial aquí. Entonces, ¿cómo usted cree que APTO tuvo un impacto en México? Con eso. ¿Con eso? Pues sí, había habido una asociación, antes que nosotros, la Asociación Mexicana de Terapia Ocupacional, que la dieron de baja en la federación por falta de reportes y de todo. Entonces, la cosa aquí fue impulsar para que supieran que estábamos ahí, porque nos decían que
que había venido la Organización Panamericana de la Salud a buscar terapeutas ocupacionales en los 70s, un poco después de que dieron de baja la otra asociación, y que no habían encontrado, que creían que ya no existían aquí en México los terapeutas ocupacionales. Entonces nosotros dijimos, no, sí, aquí estamos trabajando con esto, estamos haciendo esto, otro, y entonces por eso somos, APTO es la Asociación Nacional, es la representante de México ante la Federación y el vínculo con la Federación Mundial. Entonces ahí, por ejemplo, yo fui delegada, te digo, y hacíamos un montón de trabajos para que fueran viendo cómo se desarrolla la terapia ocupacional en México, qué retos tiene, cómo se tiene que desenvolver, cómo es que estaba trabajando toda la parte educativa. Y entonces pues fue crucial, porque fue a partir de allí que seguimos, porque a la fecha tienen los delegados, inclusive estamos delegados de la Federación y delegados de la CLATO, que si quieres después les explico, pero fue fundamental para que supieran que la terapia ocupacional en México estaba funcionando y que podíamos dar batalla para que nos ayudaran en generar esta información también. Ahorita ya hay muchas formas de comunicarse, y en aquel entonces no. Sí, claro. Era por carta y por fax. Cuando llegó el fax yo estaba feliz, porque ya me llegaban las cosas en el mero día. De otra manera era por correo. Sí, también los limitantes que ustedes tuvieron y que aún así pudieron hacer tanto y haber tenido tanto impacto en México finalmente, ¿no? También me gustaría preguntarle, ¿qué le inspiró a hacer su libro de terapia ocupacional en México, 60 años transformando vidas? Pues lo mismo, que no había información. O sea, sí. La terapia ocupacional llega a México por muchas cosas. Como les decía, hubo una epidemia de polio, y entonces empezaron a capacitar a las educadoras, a los maestros como terapeutas ocupacionales para que ayudaran a estos niños. Pero no nada más llegó por allí, llegó al hospital infantil, llegó por otro lado y por otro, y nadie lo documentó. Cuando yo estaba cuando estábamos haciendo lo de APTO, yo fui a entrevistar a los médicos que habían metido en el hospital infantil la terapia ocupacional, y pues unos se murieron, otros ya no se acordaban. A uno que llegué al doctor Toen Zamudio, llegué a entrevistarlo, ya había hablado con él, y que llegó y me dice, ¿y usted qué hacía aquí? Y yo dije, por Dios, así no vamos a tener mucha información. Entonces lo que fui haciendo, investigar unas cosas por entrevista. Fui con el doctor Ibarra, que fue el que metió la terapia ocupacional en el hospital infantil, y entonces lo que quise hacer fue recopilar toda esa historia de una manera corta, sencilla, para que entendieran cómo se había formado la terapia ocupacional en México de tantos lados, y a partir de que ya estábamos nosotros, pues documentar cómo se hizo la asociación y cómo fuimos generando toda esta información que no había. Yo revisé muchas cosas que ya había en internet, en donde estaban mal las fechas, y se ve que tomaron la información y la pusieron y la reprodujeron en cada, sin orden ni concierto, y además convencidos de que era correcto. Y yo corroboré cada cosa que puse ahí, la corroboré con el doctor Ibarra y con las personas que fueron las iniciadoras de la terapia ocupacional. Y mi coautora, que es Georgina Ramírez, ella investigó todo lo que venía del hospital infantil para que se fuera completando cómo se formaron las escuelas, cómo fue la evolución. Yo quería que hubiera ese documento para los estudiantes y para los pacientes, porque los pacientes no saben qué es la terapia ocupacional. Sí. Entonces yo dije, si hago el libro de una manera sencilla, que no sea muy técnica, va a ser información que el paciente tiene, y entonces van a entender cómo la terapia ocupacional es un ser vivo,
que empieza a generar, es un arte, es una ciencia, está documentado, hay profesionales que les pueden ayudar a mejorar su desempeño en la vida, desde pequeños hasta grandes, en donde nosotros vamos a pensar cómo vamos a ayudarles a modificar ese entorno, lo que están haciendo, cómo el hecho que tú te vistas, te despiertes en la mañana, es muy fácil, yo me despierto, abro los ojos, me meto a bañar, pero para un paciente no es así. Entonces, irlo motivando para que vaya entendiendo que hay un modelo de ocupación humana que va a ayudarlo a salir adelante por medio de la terapia ocupacional. No lo tienen que hacer solos, para eso estamos nosotros, para facilitarles el proceso. Bueno, ¿nos podría contar cómo fue su experiencia como docente y asesora de tesis? Como docente, bueno, siempre ha sido muy grato. Para mí la docencia me gusta. Vinieron de la universidad a capacitarnos como formadores, porque nosotros éramos terapeutas, pero no teníamos formación académica para ser maestros. Entonces nos dieron cursos y todo para ser instructores. Y no había libros. Entonces, como no había libros, pues había que pedirlo hasta que llegaba de no sé dónde, en inglés, y pues empezamos a formar los programas a partir de allí, y era bastante complicado, pero bueno. Y después, pues ya la asesoría de tesis, ya más adelante ya me tocó asesorar una sola tesis. Para mí fue algo muy, muy grato, yo aprendí mucho. Me dio mucho gusto que la estudiante me tuviera confianza, estudiamos juntas, lo hicimos juntas, para que ella sacara adelante ese proyecto. Fue una tesis de mano, de rehabilitación de mano. A ella le habían operado varias veces un tendón, entonces quiso hacer su tesis en terapia ocupacional en mano y fue muy, muy bonito el proyecto. Y yo di clases 10 años, ya después ya no estaba yo en el hospital, pero pues sí ha sido muy grato para mí ser docente y me hubiera gustado aportar un poco más. ¿Y qué cree que aún falta para promover la terapia ocupacional en México? Pues creo que lo que falta es que los propios terapeutas ocupacionales la promuevan. Hemos tenido grandes promotores que muchas veces son médicos o los que están en las escuelas, pero el mismo terapeuta ocupacional que está estudiando debe ir transmitiendo por ejemplo, los chicos de prepa. En Estados Unidos hacían una cosa que se llamaba la Semana de la Terapia Ocupacional. Iban a las preparatorias, ponían su stand, tenían ahí sus aparatitos para escribir, bueno, adaptaciones, todo, y los chicos llegaban a preguntar, y eran los mismos estudiantes que empezaban a empujar a que se haga promoción, porque hay que aumentar la matrícula. Tiene que haber más estudiantes para que se haga. Una de las cosas que yo he visto importantes, por ejemplo, el seguro de gastos médicos te cubre terapia física y no cubre terapia ocupacional. Entonces tendríamos nosotros como asociación ir a las aseguradoras, demostrar que nuestro trabajo es importante para una persona en rehabilitación y ir ahí pues en distintos ámbitos demostrando que esto puede funcionar, y eso creo que sería una forma de promoverlo. Sí, claro. Y nada más para concluir, ¿qué consejo les daría o nos daría para quienes queremos hacer un cambio en la terapia ocupacional? Pues mira, creo que se necesita trabajar mucho. Realmente poner el alma en el trabajo, tienen que publicar, tienen que escribir, tienen que evaluar, y todo lo tienen que ir demostrando con escritos, sí, con publicaciones, con todo esto. Creo que hace falta que los estudiantes se integren en acto, porque necesitamos la fuerza de los jóvenes. Yo tengo 30 años trabajando con la asociación y debe de haber gente joven para que se comunique con los jóvenes
que puedan ir, que pertenezcan a la asociación, que hagan, como te digo, toda la publicación, todo lo que es académico, y que lo sustenten con su trabajo. Deben trabajarlo y deben de darle continuidad a lo que nosotros hicimos. Para lo que les acabo de hablar de todas las carencias que tuvimos en un inicio, ustedes ya no tienen ese problema. No, pues no. Tienen nuevos retos. Tienen que ahora con la tecnología y con lo que ustedes saben, tienen que empujar a la terapia ocupacional con eso, pero se necesita participación. Tenemos pocos estudiantes que se integran a APTO, y si hubiera más, haríamos más actividades, y entonces esto pues derrama, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que a mí me gustaría que hicieran los jóvenes. Sin embargo, la historia del COTEOC no estuvo exenta de desafíos. Tras una lamentable situación, la institución fue un objeto de ardua batalla. Después de 8 años de lucha, 2 terapeutas ocupacionales lograron apoderarse del COTEOC, marcando un capítulo de resiliencia y determinación. La recuperación del querido colegio fue posible gracias al esfuerzo y la visión de los consejos directivos 2020-2022 y 2023-2024, que restauraron la misión original de la organización. En el periodo 2016-2017, el Instituto de la Terapia Ocupacional amplió su oferta educativa, iniciando la licenciatura además de la maestría, y en el 2017 la organización fue anfitriona del Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional en el Instituto Nacional de Rehabilitación, un evento que reafirmó su influencia a nivel regional. Nuestro objetivo es mayúsculo. Buscamos promover el potencial ocupacional de cada persona, facilitando su participación en actividades significativas, socialmente aceptadas y culturalmente relevantes. Todo esto para alcanzar el bienestar, el sentido de competencia, el logro y la inclusión. Esta es la misión que guía al Colegio de Terapeutas Ocupacionales de México. Estamos con la licenciada en terapia ocupacional, Valeria Sánchez Lara. Hola, mucho gusto, soy Valeria Sánchez Lara, licenciada en terapia ocupacional, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente trabajo en el Centro de Rehabilitación Infantil para SEDENA. ¿Cuáles fueron los desafíos más comunes que te enfrentas al trabajar con niños y adolescentes? Actualmente en el trabajo hemos tenido bastantes desafíos que tienen que ver tanto con a veces diagnóstico, el tipo de intervención que nos manejan los doctores, porque tenemos que seguir las indicaciones, igual nosotros valoramos qué podemos realizar con los pequeños y qué no. De igual manera nos ha costado un poco de trabajo la parte de límites, seguimiento de indicaciones, que los papás se apeguen al plan de intervención que nosotros les venimos manejando, y que realicen igual en casa las actividades o ejercicios que nosotros les decimos. ¿Cómo abordas la evaluación y el tratamiento con los niños que tienen autismo o algún síndrome? Primeramente llega el paciente con las indicaciones del médico, indicaciones que nosotros tenemos que seguir. Obviamente se realiza valoración dependiendo qué es lo que nos sugiera el médico. Pequeños con parálisis cerebral, nos llegan mucho las indicaciones, trabajar actividades de la vida diaria, realizamos valoraciones para trabajar la parte de alimentación, en este caso se puede trabajar la parte de vestido, atención obviamente dependiendo el grado de parálisis cerebral que tenga, igual con los niños con autismo, valoramos qué tan funcional es el pequeño, si nos sigue indicaciones. Para hacer eso primero se pasa, en este caso, a su familiar o cuidador primario. En conjunto con el cuidador nos ponemos de acuerdo qué es lo que quiere que realice el pequeño y nosotros le damos como opciones de qué podemos realizar con este pequeño, porque a veces nos piden como que tratamos de hacer milagros con los pequeños. Sí podemos hacerlo, pero siempre y cuando el familiar se comprometa a trabajar siempre con nosotros. ¿Y cómo te coordinas con otros profesionales para brindarles una atención muy integral a los pequeños? Cada viernes tenemos sesiones clínicas en donde dialogamos sobre los diferentes
casos que nos llegan de los pacientes, nos coordinamos en conjunto con mecanoterapia, terapia de lenguaje, educación especial y obviamente terapia ocupacional, junto con los médicos que son los que nos envían los casos. Tenemos 10 minutos para exponer qué es lo que trabajamos con los pequeños, dependiendo a la discapacidad que nos manden los doctores. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrentas al ser terapeuta ocupacional, pero en un entorno militar? Los desafíos, que más bien son retos, tienes que tener mucha disciplina, tener mucha capacidad de palabra, de comunicación, porque te comunicas con distintos tipos de militares. Me refiero al grado que tienen. Nos ponen a hacer muchas actividades, campamentos de verano, nos ponen a hacer alebrijes para concurso con los niños. Nos toca ahorita en diciembre una carrera con niños. Tienes que estar apoyando, seguir mucho las indicaciones que nos piden, tener valores, mucho respeto, ser muy puntual ante todo y aprender a convivir con muchos niños, que es como que lo más grande que te piden ahí. ¿Qué es lo más feo que te ha tocado hacer? A todos los civiles nos toca nos ponen a barrer hojas de los árboles, porque ahí Sedena se mantiene de todo lo que hacen ellos. La vas a ver. Todos están cortando pasto, están levantando hojas, todos. Pues a veces nos ponen a nosotros a hacer eso. Nos mandan al área de quinoterapia con los caballos. Ay, qué padre. Qué padre. Sí, a veces es cool. A veces no, porque te ponen como que a limpiar la lama. La lama. Eso ya no es tan padre. Ahora sí. Tienes que entrar a la cosa. Pero qué divertido. Sin miedo al éxito. Estás con los caballos prácticamente. Aprendes mucho. Si no te patean, no cuenta. Si no te patean o te muerden, no cuenta. Yo sí. Y por último, ¿qué consejos nos darías a nosotros como estudiantes de esta bonita licenciatura que quisiéramos entrar a este ámbito militar? Que le echen muchísimas ganas a la carrera, aprendan muchísimo. Siempre traten de estar un escalón arriba, seguir aprendiendo más. Métanse a cursos, en vacaciones vayan a prácticas, traten de siempre dar el máximo por la carrera. Es la carrera más bonita que van a encontrar. ¿Qué más les puedo decir? Van a encontrar diferentes áreas y les va a costar un poquito encontrar la suya, pero al final de cuentas lo van a hacer. Y siempre que les pregunten qué es TO, traten de responder que es la mejor profesión que tienen. Bueno, entonces pues le agradecemos mucho su tiempo y su paciencia y que nos recibiera aquí para poder contestar estas preguntas. No, de nada. Cualquier cosa, aquí estamos, chicos. Muchas gracias. Una profesión de tal impacto requiere cimientos sólidos. En este camino, la ética es un pilar. En el año 2021, el Consejo Directivo de ese bienio realizó la crucial actualización de su Código de Ética, reafirmando su compromiso con los más altos estándares morales y profesionales. El COTEOC es un cuerpo colegiado en constante evolución. Sus esfuerzos no se limitan a la práctica. Atender la formación profesional de los futuros terapeutas es la prioridad, siempre alineados con los estándares de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. Es un compromiso con la salud y el bienestar de nuestra población, que se extienda al desarrollo de programas de educación en sedes clínicas innovadoras. ¿Qué tal? Buenos días, me presento, soy Adriana Lisset Díaz Ibáñez, soy estudiante de primer semestre en la carrera de terapia ocupacional en la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy tenemos el placer de estar con la doctora Rocío Guadalupe García Pozos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me presento, soy la doctora Rocío García Pozos, terapeuta ocupacional, actualmente adscrita aquí al Centro Oncológico Estatal ICEMIM y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México desde el año 2015, ya llevo actualmente 10 años como docente. Estudié la licenciatura ahí en la Facultad de Medicina, tengo una maestría en Desarrollo y Psicoterapia Infantil
un doctorado en Administración y Políticas Públicas, diferentes certificaciones como la de BOVAC, de la European BOVAC Tutors, la certificación internacional en el manejo del linfedema del método LEDUC. Tengo la certificación en Richelis, terapia manual instrumentada, NEURAC en la terapia de neuromodulación y también vendaje neuromuscular de kinesiotaping. Bueno, yo le quería preguntar cómo inició en la terapia ocupacional y cuál fue el proceso para que usted entrara en el área oncológica. Inicialmente, pues quería estudiar medicina porque no se conocía como esta carrera, es poco conocida, y al estudiar el propedéutico, que en ese entonces la Facultad de Medicina te lo ofrecía, empecé a investigar, ¿no? Ya leía en la entrada de la Facultad de Medicina qué es terapia física y qué es terapia ocupacional. Y yo decía, ¿y qué es eso? ¿No? O sea, como que no sabía ni qué era. Me puse a investigar y me llamó mucho la atención y yo dije, ¿pero qué es mejor, terapia física o terapia ocupacional? Y me gustó mucho que la terapia ocupacional abarcaba un poco más de áreas que la fisioterapia. Y en el momento en el que me fui adentrando a lo que es la oncología fue en la parte de la investigación, en el manejo de la tesis, en donde comencé a investigar sobre el linfedema, principalmente las pacientes con cáncer de mama. Realicé mi investigación en pacientes con cáncer de mama postmastectomizadas con secuelas del linfedema. Para ese entonces me certifiqué en el manejo del linfedema con el doctor en la Universidad de Bruselas, con el doctor Albert Leduc, y pues ya, a partir de ahí. Y bueno, ¿y cuál fue su principal motivación para especializarse en esta área de oncología? Mi motivación fue que al investigar que el manejo del linfedema no se conocía como tal, y al hacer aquí mi servicio social en el Centro Oncológico Estatal ICEMIM del año 2012 al 2013, el problema no solo era la oncología, sino también muchas otras secuelas con pacientes con cáncer de cabeza y cuello que no podían masticar, deglutir, todo eso de manejo de cavidad oral motor, restricción en el movimiento, restricción en la participación, en sus áreas de ocupación, y a raíz de ahí no solo me interesó los pacientes con cáncer de mama y el linfedema, sino también abordar todas las secuelas de todos los tipos de cáncer que pues se tienen en el tratamiento oncológico. ¿Y cuál es su rol aquí en el hospital como terapeuta ocupacional? Mi rol como terapeuta ocupacional, pues bueno, actualmente soy la jefa del área de rehabilitación oncológica, en donde abordamos el tratamiento desde la fisioterapia y la terapia ocupacional de una manera integral y sobre todo global, humanista y holística, abordando todas las áreas de intervención, desde las funciones y estructuras corporales que tiene el paciente, el mejorar en la participación, en la actividad y en su entorno, incluso la parte espiritual. Abordamos en todas las áreas. Aquí trabajamos pacientes en unidad de cuidados intensivos, en el área de hospitalización, en el área de consulta externa, y pues vamos trabajando pues obviamente diferentes técnicas. ¿Qué desafíos se enfrenta como terapeuta ocupacional en un área como es oncología, que es un poco desconocida? Pues principalmente justo eso, ¿no? El aperturar nuevas áreas de intervención, en que las equipen, concientizar la importancia de que el cáncer no es solo me curo del cáncer y ya, ¿no? O sea, después del cáncer, ¿qué? Después del cáncer la persona tiene que integrarse a sus actividades de la vida diaria, la participación. Entonces siento que es más concientizar la importancia de la rehabilitación oncológica para que pueda darse a conocer un poquito más. Y bueno, y para todo esto, ¿qué habilidades nos recomienda? ¿Qué habilidades son esenciales para esta área? Habilidades principalmente, pues conocer muchas técnicas, por ejemplo, certificarte en facilitación neuromuscular progresiva, en la parte musculoesquelética, conocer bien la biomecánica, evaluar bien a un paciente en cuanto neurológicamente, que si los dermatomas, que si la sensibilidad,
O sea, conocer bien la anatomía, ¿no? De funciones y estructuras corporales para poder tener un razonamiento clínico y en base a ello saber estructurar qué marcos y modelos de referencia voy a utilizar con mi paciente, qué técnicas terapéuticas voy a trabajar con él y pues bueno, aparte de ese conocimiento, pues el amor, el cariño que uno debe de tener ante los pacientes, sobre todo la empatía. Aquí se trabaja mucho la parte emocional. Entonces, saber cómo trabajar esa inteligencia emocional para poder ayudar a tus pacientes. ¿Qué papel considera que tiene la terapia ocupacional dentro de los pacientes en el área oncológica? El papel que forma de manera integral es muy importante porque debe ser una intervención inter y sobre todo multidisciplinaria, saber trabajar en conjunto con cada uno de los especialistas de nutrición, de oncología médica, cirugía, psicología, estar todos en sincronía como en un barco, como si fuésemos un mismo barco para poder llevar a un mismo objetivo con el paciente oncológico. Y ahorita, por ejemplo, estamos aquí trabajando algo muy importante que es la prehabilitación. Y en la prehabilitación es un trabajo trimodal en donde encabeza rehabilitación, psicología y nutrición. Entonces, en muchas áreas, tanto en cuidados paliativos, en todas las áreas de aquí del área de rehabilitación oncológica es muy importante el papel que juega el terapeuta ocupacional y lo más importante es que se ha creado esa conciencia con los médicos para poder referirlos y poder ser tratados. ¿Cómo considera que ha avanzado la terapia ocupacional desde que inició hasta ahorita en su actualidad? Muchísimo, o sea, ha sido abismal. Por ejemplo, dando un ejemplo de cuando yo estaba investigando sobre la oncología, era muy poca, ¿no? O sea, muy poca la información y ahora pues ya ustedes tienen el acceso que a los TikTok, que al YouTube, o sea, muchas áreas, ¿no? Pero ahora también ya nuestro paradigma se ha abierto, ¿no? No es como el cerrado de la terapia ocupacional, son bolitas y palitos y actividades propositivas, sino que la terapia ocupacional va más allá desde el área de las ciencias de la salud, en la parte de la educación, en la parte criminal, en la parte psicológica, o sea, se ha ampliado muchísimo la visión y el paradigma de la intervención en terapia ocupacional. Okay. ¿Y qué aportaciones mexicanas consideran más relevantes o que han sonado más en esta área? Se puede decir que yo soy la pionera en rehabilitación oncológica desde el año 2012-2013 y a raíz de ahí, bueno, yo empecé con el manejo del linfedema y posteriormente pues ya he trabajado otras áreas, por ejemplo en pacientes hematológicos que por ejemplo pasan un mes en hospitalización, entonces la realidad virtual en oncología, la cavidad oral motor del sistema estomatognático para mejorar la cavidad oral en movimientos en función. Hemos mejorado mucho también pues obviamente la parte de la biomecánica, en mejorar el movimiento, en integrarlos a sus actividades de la vida diaria, una reinserción laboral. Trabajamos mucho en los pacientes oncológicos también en el equilibrio ocupacional, de que ellos sepan cómo equilibrar sus ocupaciones, sobre todo la abolición, alentarlos y motivarlos de que la vida sigue, la vida tiene un propósito y un significado, y si no, pues les ayudamos a encontrarlo para que tengan esa esencia y motivación hacia la vida. ¿Y qué consejo le daría a las nuevas generaciones de terapeutas, los que acaban de entrar, los que ya van a salir? ¿Qué es su consejo? ¿Qué es lo que les daría a ellos? Les puedo sugerir, recomendar que sigan luchando por la terapia ocupacional, en esta ciencia y arte, en toda su praxis, concientizarla, en todo lo que podemos hacer, este branding que nos caracteriza con nuestra praxis de holístico, humanista, siempre llevarlo en camino y obviamente para ser un excelente terapeuta ocupacional, seguirnos preparando, no por uno mismo, no por egocentrismo ni nada, es por amor e intervención a nuestros pacientes, porque entre tú más herramientas tengas, más herramientas vas a tener para sacar adelante a tu paciente y darle calidad de vida. Ok, bueno, le damos muchas gracias que nos haya abierto este espacio, que nos haya traído aquí a donde se trabaja y le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias. Un placer. Cada año, el Día Mundial de la Terapia Ocupacional se convierte en un faro de celebración y acción. En 2022, bajo el lema
Oportunidad más Selección igual a Justicia, el coteo que en colaboración con la Asociación de Profesionales en Terapia Ocupacional unieron fuerzas en una jornada académica. Este es un ejemplo clave de cómo la unión de asociaciones trabaja por el desarrollo continuo de la disciplina en México. Y no podemos olvidar el Día Mundial de 2021, un encuentro de retos académicos y profesionales de la terapia ocupacional en la Agenda 2030, donde instituciones como la UEMEX, la UAPJO y el INR participaron demostrando la necesidad de una visión multidisciplinaria para avanzar hacia el futuro. En la celebración del siglo IX, Congreso Internacional de la Terapia Ocupacional en México, en conmemoración de los 25 años de la licenciatura en la UEMEX, la Facultad de Medicina fue la distinguida sede de un significativo congreso de celebración, un evento que reunió a destacados profesionales y académicos en el campo llevado a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre del 2025. Componentes destacados en el Congreso. El programa del Congreso estuvo enriquecido por la participación de expertos que compartieron su conocimiento y experiencia a través de ponencias magistrales y talleres especializados. Entre las principales ponentes contribuyeron a la actualización y el avance de la disciplina en México. El Congreso no solo ofreció ponencias teóricas, sino también talleres de alta especialización en diversas áreas de la terapia ocupacional, tales como órtesis de mano, impartidos por el licenciado en terapia ocupacional Luis Ángel Arcos Fajardo. Valoración neurocognitiva y tamizaje, a cargo del maestro en gerontología Alexis Cruz Alvarenga. Ergonomía, con temáticas como medidas antropométricas, por la licenciada en terapia ocupacional Itzel Mondragón, y ergonomía cognitiva y envejecimiento, por la licenciada en terapia ocupacional Magali Sánchez Díaz. Terapia neurooptométrica, presentado por la maestra en rehabilitación Yesenia Vera Rivera. Perfilación criminal, taller en el que colaboraron el licenciado en terapia ocupacional Johan Daniel Mejía Bernal y el doctor en ciencias forenses Arturo Martínez Cosme. Por último, abordaje de niños con trastorno de espectro autista, por la maestra en salud e higiene ocupacional Ana Gabriela Carmona Alfaro. Este congreso se posicionó como un evento clave para la comunidad de terapia ocupacional, subrayando el compromiso de la Facultad de Medicina de la UEMEX con la formación de vanguardia y la difusión de la importancia de esta licenciatura en la salud y el bienestar social en México. Hola, buenos días, soy Sofía Valentina Corral Enríquez, estudio la licenciatura en terapia ocupacional en la Universidad Autónoma del Estado de México y el día de hoy estamos con el doctor Arturo Martínez Cosme. Hola, buenos días a todos, soy el doctor Arturo Martínez Cosme, actual coordinador de la licenciatura en terapia ocupacional en la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, también realizo actividades relacionadas a todo lo que tiene que ver con la terapia ocupacional forense. ¿Qué es lo que lo motivó a especializarse en el área de neurodesarrollo y rehabilitación dentro de la terapia ocupacional? Inicialmente mi labor profesional inició en Fundación Teletón, entonces comencé durante 5 años el trabajo directamente en la infancia, en la niñez con discapacidad. Posteriormente, pues el conocer que muchos de los niños presentan trastornos del procesamiento sensorial y que influyen en la conducta, me hizo trabajar con niños que tuvieran este tipo de trastornos, pero me empezó a interesar un poco más acerca de cómo repercuten estas condiciones de salud en la conducta y cómo esta, pues si no se trata, pues lleva a alteraciones cada vez más severas y pues eso me fue encaminando a trabajar con adolescentes. ¿De qué manera sus estudios de posgrado como psicoterapia infantil y ciencias forenses han enriquecido su visión y práctica dentro de terapia ocupacional? Justamente cuando empecé a estudiar la conducta infantil, desarrollé pues ciertas habilidades para entender cómo es cómo es el proceso psicopatológico de la infancia, estudiando desde la niñez hasta la adolescencia. Entonces fue cuando me adentré un poco más en la adolescencia y las conductas antisociales. Entonces dentro del posgrado en psicoterapia infantil, pues mi tutor me encaminó a todo lo que es victimología y criminología,
Entonces comencé a estudiar lo que lleva a un adolescente a cometer conductas antisociales. Entonces me empecé a adentrar muchísimo en la práctica de la terapia ocupacional dentro de los centros penitenciarios. Inicié en la Quinta del Bosque, que es un centro de internamiento para adolescentes que se encuentran privados de la libertad. Como iba en la infancia y la adolescencia, pues empecé a estudiar cómo las condiciones sociales, ambientales, familiares favorecían estos procesos, ¿no?, de conductas antisociales, pero cómo repercutían en el desempeño ocupacional de un adolescente. El elegir, por ejemplo, pertenecer a algo como un crimen organizado, o el definir, por ejemplo, el elegir y ser un estudiante. Entonces empecé a relacionar la terapia ocupacional, el desarrollo infantil y del adolescente y las conductas antisociales. ¿Cuáles considera que son los principales retos en la formación de nosotros como futuros terapeutas? El principal reto que tenemos en México es el desconocimiento de nuestra profesión. La cantidad de universidades que ofrecen terapia ocupacional a nivel público pues solamente son dos, la Autónoma del Estado de México y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Entonces nos concentramos en el centro y en el sur del país para cubrir todo a nivel nacional. Entonces el principal reto es que haya más terapeutas ocupacionales y los pocos que egresamos sean posicionados. Y dentro de esto, la especialización, el 80% de los terapeutas egresados pues se dedican a la atención de pediatría. Entonces todas las demás áreas pues son desconocidas y eso provoca un desconocimiento total. Entonces el reto es que el egresado se enfrente a que primero, ¿qué es terapia ocupacional y cómo me puedes ayudar? Entonces ese es el principal problemática. ¿Por qué considera que sus certificaciones en integración sensorial y terapia oromotora son importantes para el ejercicio clínico en terapia ocupacional? Mi primera formación, como he mencionado, es en la atención a la discapacidad. Dentro de la Fundación Teletón, pues yo desarrollé pues mis certificaciones, porque muchos de los niños por el diagnóstico van a presentar dificultades para alimentarse. Entonces la especialización dentro de integración sensorial, pues consideramos a esta como la capacidad de procesar la información que viene del exterior para nosotros dar una respuesta. En este caso, los niños que tienen problemas de alimentación generalmente reciben ese alimento como muy agresivo o no lo perciben. Entonces ya relaciono la integración sensorial con la alimentación, que va a repercutir pues en una ocupación fundamental que es la vida diaria, ¿no?, en este proceso de alimentación. Cuando fue presidente de OCAC, ¿cómo contribuyó que el colegio le diera ese reconocimiento a terapia ocupacional? Siempre ha sido la labor del colegio el dar a conocer nuestra profesión, el hacer vínculos a través de instituciones públicas, y pues hemos trabajado en diferentes políticas públicas. Entonces la finalidad de mi periodo de gestión fue pues dar ese reconocimiento a través de la vinculación con instituciones o asociaciones también de la sociedad civil, para pues dar a conocer lo que hacemos los terapeutas y crear esa necesidad, ¿no?, de que necesitan un terapeuta ocupacional para pues mejorar el estado de salud, para mejorar la inclusión, la integración laboral, educativo, social. Entonces fue eso, el reconocimiento. Cabe mencionar que el colegio sigue en constante actualización de terapeutas, trabajando en esta vinculación con la sociedad y la vinculación con instituciones públicas y privadas. Sabemos que usted fue parte de una de las primeras generaciones de la universidad. ¿Cómo fue su experiencia y qué diferencia nota a comparación de su época a actualmente? Yo pertenezco a la tercera generación. A lo largo del plan curricular han existido 3 proyectos curriculares: el plan 2001-2003, el plan 2004-2018 y el plan 2019. Sí ha sido totalmente diferente. En las 3 primeras generaciones nos formamos con un modelo médico que se refuerza en el conocimiento de las funciones y las estructuras corporales para poder identificar cómo esto afecta al desempeño ocupacional de una persona. Las 3 primeras generaciones pues cursamos en hospitales generalmente,
y un porcentaje elevado era nuestra formación por médicos especialistas. Había una cantidad mínima de terapeutas ocupacionales, entonces el enfoque no era centrado en la ocupación, era centrado en la disfunción, en lo que lesiona, habilitar, rehabilitar para que puedas integrarte, más no en la ocupación, que es el actual enfoque de terapia ocupacional. El visualizar a la persona como un ser ocupacional, ya no verlo como este dolor que te limita y te voy a recuperar esa función, sino ver cómo tus ocupaciones fueron afectadas y yo cómo puedo volver a integrarte. Cambia la perspectiva. ¿Cómo ha influido su trabajo en el ámbito pericial y forense de manera para entender la ocupación humana? Sí, cabe mencionar que terapia ocupacional siempre va a visualizar al ser humano como un ser ocupacional. Nosotros estamos llenos de ocupaciones. Estas ocupaciones nos dan significado, nos dan identidad, nos dice quién queremos llegar a ser. ¿Qué pasa cuando hay conductas antisociales ocasionadas por el entorno? Entonces, en la terapia ocupacional aplicada a las ciencias forenses consiste en eso, en analizar qué es lo que lleva a una persona a tener conductas antisociales, en la elección ocupacional, en esa identidad ocupacional, qué factores, por ejemplo, qué se espera de un niño o un adolescente que está privado de la libertad. Pues si no estuviese allí, se espera que él estudie o que él inicie un proceso laboral, ¿no? Pero ¿qué lo llevó? Cuando lo aplicamos a las ciencias forenses es identificar qué es lo que lo está llevando a no tomar esa decisión de elegir, por ejemplo, la escuela, el trabajo, sino el elegir conductas que lo llevan pues a que estén privados de la libertad. En la terapia ocupacional forense inicia desde ese proceso, entender al ser humano con estas condiciones, situaciones que lo llevan a ocupaciones destructivas. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos los terapeutas ocupacionales? Habilitamos y capacitamos en volver a remotivar a un proceso de en este caso, elección ocupacional real, porque tal vez el adolescente pues inició por estos factores en estas conductas antisociales y tal vez no sabe que tiene las capacidades para ser un buen estudiante. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes de TEO que recién egresan de la carrera? Que siempre vamos a encontrar dificultades, pero pues que no bajen la guardia, que tengan una visión, principalmente una visión, una misión, porque de que hay muchos lugares donde necesitan terapeutas ocupacionales, lo hay, solamente que nos falta, en este caso a los egresados, tener esa visión de, mira, yo te puedo ofrecer esto, esa iniciativa. Falta mucha iniciativa por parte de nuestros egresados por este desconocimiento de la terapia ocupacional. Entonces es no bajar la guardia, seguir formándose y especializándose y difundir la profesión, crear esa necesidad de que pues se requieren terapeutas ocupacionales. Por último, ¿cuál es el papel de la terapia ocupacional en la intervención temprana y el acompañamiento de niñas y niños en neurodesarrollo? Ok, creo que desde ya mi área, como lo veo, que es desde las ciencias forenses, porque ya me dirijo más hacia ese objetivo, el identificar, por ejemplo, desde el área de la salud mental, que es el área a la que pertenecen las ciencias forenses, es importante considerar todos estos factores que están influyendo pues en el comportamiento, la toma de decisiones, etc. Entonces, ¿cómo este niño que tiene alteraciones en el desarrollo puede llegar a afectar las situaciones sociales, familiares y todo ello en estas conductas antisociales? O sea, yo ya lo veo enfocado a mi especialidad, porque muchos de ellos también, una persona con discapacidad, alguna persona con alguna situación o condición de salud puede llevar a cometer un delito. Entonces yo ya lo enfoco desde esa manera. Si lo vemos desde el área de pediatría, pues el identificar todos esos factores nos ayuda a prevenir, ¿sí?, que haya un déficit o que no se alcance un hito, en este caso una habilidad esperada para su edad, y esto pues le limite, por ejemplo, que no tenga una adecuada movilidad, una adecuada coordinación, pues va a repercutir en que no pueda tomar una cuchara, no pueda vestirse, no pueda escribir, no pueda hacer una tarea. Entonces finalmente
el identificar factores de riesgo en etapas tempranas, motoras, cognitivas, psicoafectivas, pues nos puede provocar una limitación. Y esto pues va a repercutir en la integración y la inclusión de este niño posteriormente en ocupaciones significativas.